Seguimos en espiral hablando del tema de la negligencia médica. Tenemos que Alicia que se quede con nosotros y ahora pasamos a hablar con los funcionarios, con los especialistas, con quienes viven el tema cotidianamente. Y como es ya tradición en espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismas, ustedes mismos. Antes que comenzamos con usted. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias. Yo soy Hortensia Reyes, soy investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Y justamente en ese centro trabajamos como parte de los proyectos modelos innovadores para mejorar la calidad de atención médica, que es algo muy importante para poder mejorar las políticas públicas. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe. Alicia, le voy a pedir que se vuelva a presentar. Sí, yo soy Alicia Herrera, soy víctima de la negligencia médica, periodista de carrera, actualmente, me volví escritora, para justamente decirle a la gente el camino que hay que seguir si ocurre una negligencia médica para poder obtener un poco de justicia. Tengo aquí el libro que presentamos en el segmento anterior, El rostro de la negligencia. ¿Quieres ver mi cara? María Alicia Herrera Plano, aquí lo tenemos, que vale la pena echar un ojo porque son pocas las víctimas que se han atrevido a sentar testimonio que después puede servir para muchos otros. Alicia, gracias por estar con nosotros. Está don Héctor con nosotros. Soy Héctor Aguirre Gas, actualmente director de investigación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y estoy dedicado a investigar sobre las quejas, sus causas y qué podemos hacer para mejorar la calidad de la atención y prevenir las quejas. Yo trabajé 41 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, soy especialista en medicina interna, con una carrera larga que concluyó en los últimos años con hacerme cargo de la dirección del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Entonces, le agradezco muchísimo que nos acompañe y está con nosotros el abogado Pedro Vázquez. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Soy el licenciado Pedro Vázquez, socio fundador junto con el licenciado Martínez, de la firma legal Masva Abogados. Nos especializamos en negligencia médica, precisamente del lado de los pacientes. En este caso, trabajé mucho tiempo con GMX, Grupo Mexicano de Seguros, en defensa de los doctores y ahora viendo un poco más el lado del paciente que Pero, en números, ¿cuántos abogados defienden médicos y cuántos defienden pacientes en este país, en porcentajes? Normalmente, ahí la cuestión es que normalmente con los médicos cuentan con un seguro, entonces la aseguradora es quien defiende al médico. Y honestamente no son muy especializados. Precisamente como vamos del lado del ataque, por así decirlo, necesitamos un poquito más de preparación para ver por dónde debe de ser, no la defensa hasta cierto punto. ¿Hay muchos médicos, muchos abogados dedicados a defender pacientes? No, de hecho somos una de las pocas firmas que existen en México para la defensa de los derechos. Bueno, vamos a pedir sus datos para que nos esté viendo. Bueno, nos abrimos. Lo primero que quiero preguntarles es una obviedad, pero la necesito poner sobre la mesa. ¿Alguien puede definir con precisión qué es exactamente negligencia médica? Bueno, pues el no cumplir con la responsabilidad profesional que se tiene como médico en términos de otorgar el mejor servicio a un paciente basado en los conocimientos científicos más actualizados, en general podría ser una definición de negligencia. ¿Algún otro elemento que vale la pena añadir? Legalmente, la negligencia médica hay de muchísimos tipos. La más normal es desde error de diagnóstico, no es lo mismo diagnosticar gripa que influenza. Cáncer que apendicitis, como el caso del señor Lazo. O un caso que tenemos nosotros, por ejemplo, se diagnosticó apendicitis, se trajo matriz, útero, trompas, todo, sin razón médica alguna, ¿no? Por ejemplo. Son errores de diagnóstico, inclusive cuando hay intervenciones quirúrgicas innecesarias o que no son precisamente las más aceptadas por el medio médico, precisamente. Entonces, diagnóstico, intervenciones quirúrgicas, ¿qué más? Inclusive puede llegar a ser no solo el error, sino contradicciones dentro del diagnóstico. Veía en las definiciones que estoy revisando para preparar el programa que si no hay daño no hay negligencia médica. También pueden diagnosticar mal, puede haber maltratado, puede haber que pensó que tenía cáncer, entrado en estrés, pero si no hubo daño físico, me dicen, usted no tiene daño, no hubo negligencia. Bueno, en la negligencia médica tiene que haber daño, sea voluntario o no. Pero hay dos elementos fundamentales. Uno, la omisión
de la conducta requerida para la atención de un paciente o la realización de una conducta diferente a la que se requería. Pues, por omisión o por acción, el médico puede cometer negligencia médica. Omisión y comisión. Estamos de vuelta en espiral hablando de la negligencia médica, que es este acto que por omisión o por acción daña al paciente por causa voluntaria o involuntaria del médico en el momento del diagnóstico, del tratamiento o de una intervención. Hasta aquí me quedo con lo que hemos venido hablando y yo este bloque quisiera dedicarlo a los mecanismos de defensa que tiene un paciente que puede haber enfrentado negligencia médica o sus familiares en caso de que el paciente haya fallecido. Y yo ahí quería pedir que retomáramos, ya hace un momento Pedro hablaba de los distintos momentos, me llamó la atención la nota de que hay mucho más defensa o reclamo por tratamiento que por diagnóstico. Pareciera que el tema del diagnóstico no es un asunto que los pacientes reclamen frecuentemente. ¿Por qué, Pedro? Normalmente lo que el paciente busca es estar sano. Entonces, si hubo un error de diagnóstico, pero posteriormente se diagnosticó correctamente y se trató correctamente, el paciente lo que busca ya no es tener más problemas, lo que busca es, ya estoy bien, estoy en mi casa, ya no quiero saber nada más. Cuando hay un tratamiento que, una amputación que no debió haber sido, una cirugía que no se realizó, una cirugía que se realizó y no debió haber hecho, ese tipo de cuestiones es cuando el paciente siente un poquito más de rencor, por así decirlo, porque se queda con ese gusanito de saber qué va a hacer, qué puedo hacer porque hicieron algo mal. En el diagnóstico, si realmente no hubo... Esa es la explicación. Ahora, hace un momento me llamó mucho la atención, y perdonen la abundancia de mi ignorancia del tema, pero decían, hay responsabilidad médica y responsabilidad institucional. Si la responsabilidad médica puede perseguirse por las distintas vías, decía civil, penal o por la vía de la conciliación con la CONALMED. ¿Cómo se resuelve cuando uno tiene negligencia institucional? Es decir, que el hospital no tiene gasas, no tiene el medicamento, no tiene los doctores adecuados. ¿Cómo se defiende frente al monstruo institucional un paciente en este país? Bueno, aquí ya no es vía CONALMED, indudablemente. Eso es indudable. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Tiene que ser civil o penal? Penal no puede ser porque no que vaya directamente contra el administrador del hospital, contra quien hacemos el presupuesto. Claro, pero penalmente contra una persona en específico no tiene que ser con un servidor público que por no haber ejercido bien sus funciones cayó en el Instituto Mexicano de Seguro Social, por decir algo. Es un solo caso donde a un funcionario público se le haya sancionado por mala administración de recursos, mala asignación de presupuestos. Normalmente lo que se hace, que es un poco más común, es demandarlo como patrón responsable del médico negligente. Si no hubo un médico negligente y como dicen fue falta de instrumentos, falta de camas, eso directamente se demanda al instituto como tal, no vía penal. ¿Y qué tanta posibilidad de ganar un juicio de ese tipo? Ahí es muy importante saber si tenía obligación o no, por decir, de tener 1000 camas. Si le pedimos la 1005 y no tenía obligación de tener esa 1005, pues no, es... ¿Medicamentos es lo más común? Medicamentos, tener el instrumental y equipo necesario para brindar una adecuada atención médica, esa es su obligación. Porque uno ve un poco películas de Estados Unidos y oye de casos y siente que ahí hay un sistema que está diseñado para proteger al paciente. En cambio, aquí uno se siente muy empequeñecido frente al sistema. ¿Esto que nos muestran las películas tiene algo de verdad o es falso? No es tan cierto. En realidad el sistema de salud de Estados Unidos es sumamente inequitativo. Protege entre comillas a quienes pagan, pero quienes no tienen posibilidad de dar un pago están totalmente desprotegidos. Y esa es la gran bondad de nuestro sistema de salud, en el que hay dentro de las instituciones de seguridad social una verdadera seguridad social en términos de protección financiera para los pacientes. Claro, es un problema lo que usted mencionaba en términos de los recursos, el presupuesto suficiente como instituciones públicas. Estamos en un país con problemas económicos en general que redunda también en las instituciones de salud. Fíjese que ahí sí me prometería diferir. El libro formidable de Santiago Levy se llama Buenas intenciones, malos resultados. Ha demostrado que es un sistema muy eficiente,
porque está partido, porque está fragmentado, y por lo tanto no es que seamos un país pobre, somos un país más bien que administra mal los recursos. Y que eso se está reflejando en otros sistemas, no solo el seguro social, el seguro popular y otros ejemplos. Precisamente en referencia a las instituciones, yo fui el caso número 1 de la CONAMED en el 97. Me ha tocado ser la 1 también en ganar la primera demanda en contra de todo el sistema del gobierno, ¿no? Institucional, etcétera. Pero en el caso de la CONAMED, yo he visto, he comprobado con los estudios que hacemos en la fundación y otros en los que yo colaboro con la OMS, en un programa que se llama Pacientes por su Seguridad, que la CONAMED está creada solo para conciliar y desgraciadamente por esta relación creada... Vamos hacia allá, este tema es fundamental. 1996, este país se dota por primera vez de una institución que en efecto va a atender al paciente en su relación con el médico cuando haya conflicto. Y se construye un poco, a lo mejor exagero, usted me corregirá, doctor, un poco la idea similar a la propiedad del consumidor, es decir, privilegiando la conciliación sobre cualquier otro método, y en ese sentido no se le nota, ahí sí a diferencia de la Profeco, de dientes para sancionar. ¿Por qué se hizo así? Bueno, el por qué lo hicieron no se lo puedo decir, pero sí le puedo decir... ¿Porque es innombrable o porque no? No, problemas. No, le garantizo que no. Mire, en la CONAMED, unos datos importantes. Yo hice un estudio en 1996-2007. En esa época hubo en números redondos 184,000 solicitudes de queja ante la CONAMED. De esas 184,000, el 89.7% aproximadamente se resolvieron en primera instancia, a través de mandar a llamar al médico, el médico le explica al paciente, ay doctor, si usted me hubiera dicho, ¿verdad? Otras tomando el teléfono, oiga, le han diferido la operación tantas veces, ahí se resuelve el 89.7% de los casos. Satisfactoriamente. El restante 10% pasa a conciliación. Conciliación es donde se convoca a los dos, se analiza el caso. A ver, se resuelve aquí si se desecha, no había... Ya terminó, se cierra el expediente, se resolvió el problema. Ahí, con orientación, información y gestión. El restante 10% pasa al área de conciliación, que es un segundo nivel de atención. Ahí intervienen el paciente y sus representantes, el médico y sus representantes, un abogado por parte de CONAMED, experto en estos temas, y un médico de la CONAMED experto en estos temas. Se concilian alrededor del 50% de ese 10%. El resto, si hay como un acuerdo de someterse al arbitraje, pasan al tercer nivel, que es donde la CONAMED, con base en un médico y un abogado expertos, hacen un dictamen y actuando como árbitros, determinan un responsable o no responsable. Le quiero decir que actualmente, además de estos servicios, la CONAMED está dando atención a solicitudes de dictámenes por parte de las instituciones que imparten justicia en el país. Le solicitan un dictamen, la CONAMED funciona como consultor. Funciona como consultor. Pero sí, las cifras son muy alentadas. 87% se resuelven en el primer encuentro, el 10% restante, su mitad se resuelve en conciliación y muy poco va a arbitraje. Es decir, tenemos una muy buena pista de solución, pero tú estás del otro lado de la mesa, justamente además. ¿Esa sería también tu opinión? Desgraciadamente yo no coincido mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos pacientes van a la CONAMED, el médico va a decir, yo no soy negligente, no queremos llegar a conciliación, ya no quiere perder tiempo en conciliación, lo que quiere es que se resuelva. Además de que obviamente hacer un trámite ante la CONAMED puede llegar a presentarse la prescripción para la acción civil o penal que se quiere intentar. Entonces obviamente lo que no quiere el paciente es perder su oportunidad de verdaderamente tener un ejercicio jurídico que pueda obligar al médico a pagarle ese compendio. Vamos a suponer que Alicia hace 10 años te hubiera buscado,
¿de hecho vía la CONAMED o vámonos por la vía civil? ¿Qué le hubieras dicho? Honestamente, vámonos por la vía civil. No hubieras tenido duda. ¿Y usted qué le hubiera recomendado? Yo pienso que, y esto ya sucede en muchos países, que para llegar a la vía civil o penal, primero tienen que pasar por un intento de conciliación. Pero puede prescribir, ese es No, el bueno, problema. eso puede prescribir. Aquí el problema es que dentro del ¿Hay un juicio problema de civil- la ley que permite que eso prescriba? Sí, claro. Sí, Es una hay que resolverlo antes. Sí, el problema aquí es que si quieren conciliar, dentro del juicio hay una etapa conciliatoria. Se concilia en juicio. ¿Para qué voy a crear un instituto y vamos a ir? Creo que es hacer darle mucha vuelta. Dentro del juicio hay una etapa de conciliación. Si se busca llegar a un acuerdo y de verdad el médico o el paciente están de acuerdo en eso, se llega a un acuerdo y el juicio termina en 2 meses. Tú estarías más cerca de lo que dice Alicia, que la CONAMED realmente, por no ser su caso, no fue lo óptimo. Sí, en su caso creo que no fue lo óptimo. Yo opino que es una institución que ayuda mucho a las personas y que de verdad sí ayuda a resolver muchos de los conflictos que puede haber entre los pacientes, como dice, por malos entendidos, que cree que es negligencia, después resultó que siempre no. Pero ya cuando son casos de, como el señor Lazo o cosas por el estilo, que ya son demasiado notorios, donde hubo un error, Mejor búsquese a su abogado. directamente. Ahora, ahí son los que pueden pagar abogado, pueden resolver su conflicto. Porque la CONAMED es gratuita. Lo que hace uno si no puede pagar abogado. No, pero quiero decirle que la conciliación, para conciliar muchas veces es en base a que el médico aporte una lana. Y cuando ya el dictamen está en su contra, la lana que tiene que aportar el médico es mucho más. Así le cuesta al médico. Así le cuesta, para poder conciliar. Claro, si son muy buenos, si se ponen muy de acuerdo y acaban amándose, pues no cuesta nada. Decía, este tipo de fenómenos y sobre todo los análisis de la CONAMED están ayudando a mejorar el sistema, a saber dónde están los focos rojos, qué es lo que hay que corregir. En eso estamos. Yo creo que hay bastante ya elementos con toda la investigación que se ha hecho en los últimos 20 años y con todo lo que la Secretaría de Salud también ha implementado, como por ejemplo el sistema integral de calidad, en el que se da incluso presupuesto para poder hacer proyectos para mejorar la calidad, para investigar problemas de calidad de atención. Entonces tenemos un diagnóstico bastante preciso. Creo que ya es el momento en el que las intervenciones para mejorar calidad y para evitar este tipo de situaciones ya tienen que, de hecho ya se están implementando. Pienso con respecto a lo que se estaba debatiendo hace un momento, que la CONAMED tiene una gran labor en términos de ese 80% que el doctor Avieras mencionaba. ¿Por qué ir a un juicio civil se llama? En ese 80% de los casos en los que hay otras situaciones que pudieron haber ocasionado un resultado no deseado en salud, pero que no se pueden calificar de negligencia. Esto es algo que ellos resuelven de esta forma. Me parece que el papel de la CONAMED en este sentido es sumamente relevante. Se nos fue el tiempo. Yo me quedo con una idea en mente. El derecho a reclamar en este país no puede uno renunciar a él. Sobre todo si paga impuestos o paga cuotas de IMSS. Vale la pena, como Alicia nos demostró, por uno mismo y por los demás, llevar las cosas hasta su última instancia, porque es lo único que cambia la realidad. Y desde luego que hay muy buenos médicos, pero ¿qué hacer con los que no se formaron o con los administradores de hospitales que no hacen bien su trabajo? Yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado esta noche. Bueno, seguiremos abordando este tema. Nos vemos allí en 11 TV México, 10:30, próximo lunes. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Poder mejorar las políticas públicas. Les agradezco muchísimo que nos acompañe. Alicia, ¿no va a pedir que se vuelva a presentar? Sí, yo soy Alicia Herrera, soy víctima de la negligencia médica, periodista de carrera, actualmente, me volví escritora para justamente decirle a la gente el camino que hay que seguir si ocurre una negligencia médica para poder obtener un poco de justicia. Tengo aquí el libro, lo presentamos en el segmento anterior, El rostro de la negligencia. ¿Quieres ver mi cara? María Alicia Herrera Plano, aquí lo tenemos, que vale la pena echar un ojo porque suezca muchísimo que nos acompañe. Y está con nosotros el abogado Pedro Vázquez, bienvenido. Gracias, Ricardo, buenas noches. Soy el licenciado Pedro Vázquez, socio fundador junto con el licenciado Martínez, de la firma legal Masva Abogados. Nos especializamos en negligencia médica, precisamente del lado de los pacientes. En este caso, trabajé mucho tiempo con GMX, Grupo Mexicano de Seguros, en defensa de los doctores, y ahora viendo un poco más el lado del paciente que del médico. En números,
¿Cuántos abogados defienden médicos y cuántos defienden pacientes en este país, en porcentajes? Normalmente, ahí la cuestión es que normalmente con los médicos cuentan con un seguro, entonces la aseguradora es quien defiende al médico. Y honestamente no son muy especializados, precisamente como vamos del lado de... Seguimos en espiral hablando del tema de la negligencia médica. Tenemos a Alicia que se quede con nosotros y ahora pasamos a hablar con los funcionarios, con los especialistas, con quienes viven el tema cotidianamente, y como es ya tradición en espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismas, ustedes mismos. Entonces comenzamos con usted. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias. Yo soy Hortensia Reyes, soy investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, y justamente en ese centro trabajamos como parte de los proyectos modelos innovadores para mejorar la calidad de atención médica, que es algo muy importante para... Un poco de las víctimas que se han atrevido a sentar testimonio, que después puede servir para muchos otros. Alicia, gracias por estar con nosotros. Está don Héctor con nosotros. Soy Héctor Aguirre Gas, actualmente director de investigación en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y estoy dedicado a investigar sobre las quejas, sus causas, y qué podemos hacer para mejorar la calidad de la atención y prevenir las quejas. Yo trabajé 41 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, soy especialista en medicina interna, con una carrera larga que concluyó en los últimos años con hacerme cargo de la dirección del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. El ataque, por así decirlo, necesitamos un poquito más de preparación para ver por dónde debe de ser, no la defensa hasta cierto punto. ¿Hay muchos médicos, muchos abogados dedicados a defender pacientes? No, de hecho somos una de las pocas firmas que existen en México para la defensa de los derechos. Bueno, vamos a pedir sus datos para que nos esté viendo. Bueno, nos abrimos. Lo primero que quiero preguntarles es una obviedad, pero la necesito poner sobre la mesa. ¿Alguien me puede definir con precisión qué es exactamente negligencia médica? Bueno, pues el no cumplir con la responsabilidad profesional que se tiene como médico en términos de otorgar el mejor servicio a un paciente basado en los conocimientos científicos